¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Esto es Animales Sueltos, ¿eh? Es el programa de Alejandro Fantino. Alejandro no está en la entrega de los Emmy, así que por el momento la conductora soy yo, Mónica Gutiérrez, pero la verdad es que estoy apoyada por esta mesa maravillosa de periodistas. Mesaza. Siempre mesaza. Ay, me van a hacer sentir Mirta un rato. Una mesa siempre documentada, con data, con información, con la capacidad de análisis que los caracteriza. Todos maravillosos periodistas. Y los temas, hoy estamos atravesados por la cuestión de la búsqueda del submarino Ara San Juan. En realidad termina un fin de semana que pudo haber sido maravilloso, un fin de semana largo, con un domingo, un sábado y un domingo de sol espléndidos. El lunes no acompañó, pero todo atravesado por una sensación de mucha tensión, de mucha angustia, la búsqueda de los 44 tripulantes del Ara San Juan. De ese tema te vas a ocupar, Daniel. ¿Tenés información? ¿Es el tuyo hoy? Me voy a ocupar. Entramos en un periodo realmente dramático por la falta de oxígeno que podrían subir los 44 tripulantes del submarino. Y vamos a contar, si mañana hay buen clima, eso va a favorecer las búsquedas tanto por vía marítima como por vía aérea. Vamos a contar los detalles del operativo del último momento y lo que viene mañana. Bueno, y después vamos a contar también todo lo que pasó en estas horas en relación a este tema, porque en realidad fue muy dinámico y el manejo de la información que se hizo, que estuvo siempre condicionado por no generar más angustia en los familiares y que por momentos nos hizo sentir a todos un poco confundidos. Romina, vos volvés de un largo viaje, pero ya te sumergiste en la interna de los tribunales. Ya está, sí, Tribunales Federales de Comodoro Pi. Mañana va a ser un día clave por varias razones. Primero va a estar Amado Boudou, él mismo pidió estar, va a volver a recusar al juez Ariel Lijo. Dijo su abogado, llevo un as bajo la manga, así que vamos a estar todos con la lupa puesta ahí a ver qué es lo que se supone que tiene el abogado de Boudou para sacar al hijo de la cancha. Y por otro lado también es importante porque empiezan a declarar los custodios del fiscal Alberto Nisman, asesinado, ya se puede decir, porque esto lo determinó la justicia. Y es muy impactante, te voy a contar la manera en la cual liberaron la zona, cómo dejaron solo al hombre que tenía que ser el hombre más custodiado de la Argentina ese fin de semana, justamente porque acababa de denunciar, entre otros, a la expresidenta de la Nación. A mí me quedó una imagen flotando de toda esta historia cuando dio vuelta la causa con el tema del asesinato, el tema del kiosquito, el kiosquito de diarios. Después nos das los detalles. El kiosco misterioso, que nadie sabía para qué estaba ahí, que prácticamente no vendía diarios ni revistas y que a las pocas horas de la muerte de Nisman cerró, se fue y nadie más supo nada. Eddie, ¿cuál es tu tema hoy? ¿Qué decís, Mónica? Bien. ¿Cómo va? Bueno, nuevas pruebas sobre una causa de la que pocos hablan todavía, que tiene que ver con las denuncias contra el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo. Prueba telefónica, te diría, de que su relación con el fondo de inversión Axis seguiría por lo menos hasta fin del año pasado vivita y coleando. Y después algunos coletazos sobre la declaración de Alejandro Bursaco en el FIFA Gate, y algo relacionado con algo que dijo relacionado con información que manejaría su hermano, el viceministro de Seguridad, hoy en la Argentina, sobre posibles atentados o persecuciones o homicidios, no sé, de la policía bonaerense. Ya le vamos a entrar a ese tema, porque realmente que el viceministro de Seguridad advierta a su hermano que hay un riesgo de que sea asesinado en la Argentina, un hecho que... Por la policía bonaerense. Sí, es una cosa que no haya ni una denuncia insinuada al respecto. Bueno, pero además esta va a ser una semana muy intensa en el Congreso de la Nación, porque ya fueron entrando durante el transcurso del fin de semana los proyectos, algunos proyectos muy sensibles que seguramente van a tener que ver con la vida de todos nosotros. Reforma previsional, algunos antes que otros. La reforma previsional, digo, las jubilaciones y compañía. Y la reforma laboral. Claro, varias reformas que se propone el macrismo, ¿no? Nos vamos a meter a investigar y a estudiar un poquitito el tema, lo estuvimos haciendo y lo vamos a mostrar el resultado, de la reforma previsional, porque si hay algo que angustia siempre es qué va a pasar con los jubilados, ¿no? Para saber qué va a pasar ahora hay que ver qué es lo que están proponiendo, reformar, cómo van a hacer los cálculos de el ajuste de los saberes de jubilados, pero también vamos a repasar desde el 2009 cómo le fue a los jubilados. ¿Cómo le fue al jubilado con el cálculo que se venía haciendo hasta ahora?
Claro, hay que decir que el tema de la reforma previsional está detrás del tema del pacto con los gobernadores, el pacto fiscal. Se habló mucho el otro día, estuvo aquí con nosotros, ustedes se acuerdan, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que fue como el artífice de todo este acuerdo con los gobernadores, un hombre que trabajó muchísimo en el gabinete para lograrlo, y le preguntamos si realmente el tema de la reforma previsional era como la carta de cambio, ¿no? Acompáñennos en la reforma previsional, vamos resolviendo todos los temas, porque el tema previsional es como una bomba de tiempo, dice. Hoy Cristina mostró los dientes de Tucumán, ¿no? Estuvo en Tucumán, digo, mostró los dientes porque claramente por el lado del kirchnerismo y por el lado de Cristina se va a empezar a construir una telaraña en donde la oposición y la bandera de la oposición va a ser contra las reformas que propone el macrismo. Bueno, hay mucho apuro en el Senado por empezar a despachar temas antes que entre Cristina. Claro, bueno, obviamente para tratar de tejer un poco todo esto. Lo que pasa es que, a ver, Macri ya cerró las reformas con los gobernadores peronistas y con la CGT la reforma laboral, con lo cual le va a ser muy difícil, digamos, dar marcha atrás en el Parlamento. De todas maneras, bueno, los legisladores que responden a los gobernadores van a tener que alinearse, porque si no el pacto se derrumba. El pacto fiscal tiene como, a ver, ¿el gobierno tiene reaseguros de que el pacto fiscal se respete? ¿De que los gobernadores lo respeten? Y en tal caso, si no lo respetan, ¿qué? A ver, lo más blando de todo el acuerdo entre nación y provincias es la baja de impuestos que está condicionada a que algo el gasto público baje, porque la situación fiscal es muy delicada, el déficit es muy grande. Esa parte está, yo te diría, bastante en duda, pero hay una parte nuclear que yo te diría está asegurada, que es donde los gobernadores se aseguran que la nación les ponga la plata para que ellos no pierdan respecto de cómo venían hasta ahora. Ahí tenemos varias placas para mostrar. Bueno, le damos la bienvenida a Federico Andajasi también, que nos va a acompañar hoy, que viene una semanita, Federico. Semana intensa. Le ha pasado de todo, ha participado de todos los debates, tiene muchas cosas para decir y seguramente nos va a acompañar a comprender o a entrarles al aspecto más humano de los temas sobre los que vamos a transitar hoy. Y también está Jorge Monasterski, gracias por venir. Gracias. Hay tantos temas dando vuelta, pero hay uno que es excluyente y que es lo que está pasando en el interior de ese submarino, donde hay 44 argentinos que estaban cumpliendo una misión que todos estamos llamados a agradecer, que es la patrulla de los mares contra la pesca ilegal, y que de golpe desaparecen de todos los radares, de todas las escenas. Hoy hay 10 países colaborando con la búsqueda del San Juan. Y la verdad es que los que hemos seguido la información casi hora a hora sentimos que hay una zona de gran desconcierto en la noche del lunes. Cuando estamos en el día 6, desde el miércoles pasado a la mañana, que fue la última comunicación que dio el comandante del San Juan, se interrumpieron todo tipo de comunicaciones. Esa fecha, Mónica, es clave porque si el submarino está sumergido, tiene 7 días de oxígeno. Si el submarino salió a la superficie, obviamente renovó el oxígeno para los 44 tripulantes. Ahora, también otra posibilidad de que haya podido subir algunos metros para sacar el snorkel y cargar oxígeno. Así que no sabemos realmente el insumo principal, que es el oxígeno. Si vos querés, podemos ver un mapa donde explica qué es lo que pasó hoy con esta esperanza que hubo en cuanto a los ruidos constantes que se habían detectado, que se suponía que podía ser un ruido morse o que podía ser la vieja técnica de golpear contra el casco del submarino para que los sonares pudieran captarlos. Hubo dos momentos, perdóname antes que sigas, hubo dos momentos en que se alentó esperanza. Primero fue la semana pasada cuando se habló de 7 llamadas muy breves, muy débiles, que se atribuían en principio al submarino. Después se supo que nada que ver. Se supo que no tenían que ver con el submarino, se derrumbó otra vez la esperanza, todos los familiares que están esperando. Y hoy, pasado el mediodía, se sabe desde Estados Unidos a través de la CNN que una nave americana detecta ruidos, así lo llaman técnicamente, ruidos, que eran como unos ruidos continuos sostenidos en el tiempo, más o menos rítmicos, más o menos regulares, y se interpreta que podrían ser del submarino. Eso hizo levantar la esperanza al tope. Eso levantó la esperanza al tope, por eso lo que se dispuso en este operativo internacional fue, podemos ver el mapa, sí, que lo tenemos en el LED, en esa zona que los sonidos venían desde 360 kilómetros al oeste de Península de Valdés, y se suponía ahí que estaba el submarino a más o menos a unos
entre 200 y 300 metros de profundidad, lo que era también una buena noticia, Mónica, porque el problema es que si cae en el talud continental. Si está en la plataforma continental, tenemos desde 150 a 300 metros y el operativo de rescate va a ser fácil. Si cayó al talud, que son 2.000 o 3.000 metros, ahí obviamente sería todo mucho más dramático. Entonces, ¿qué es lo que se hizo hoy? Los 4 buques argentinos que estaban en la zona, incluyendo los 2 del CONICET, 2 militares y 2 del CONICET, se le dio la orden de replegarse de la zona para que el avión Orión de los Estados Unidos, que tiene tecnología de última generación, con su sonar buscara ese sonido constante. 2 veces pasó por esa zona donde provenían estos ruidos constantes. El Orión volvió a tierra, a Comodoro Rivadavia, donde está la central operativa de la Armada Argentina, y desgraciadamente al comparar ese sonido con los sonidos que están grabados de otros submarinos en emergencia, lo que se determinó que son ruidos biológicos. Que por ejemplo los camarones pueden producir esos sonidos constantes. Entonces, de todos modos, lo que decidió el ministro de Defensa, Aguad, es que durante esta noche y mañana siga el operativo en esa zona. Miren, presten atención a estas imágenes porque son francamente escalofriantes. Las reportó el Ara Sarandí, que es una de las naves que está trabajando en la búsqueda. Y ahí se ve lo que es la bravura del Atlántico, del Atlántico Sur, del océano, en pleno océano, esas olas de entre 6 y 8 metros de altura que se registraron en las últimas horas. Este es el tiempo con el que han tenido que lidiar las máquinas. La realidad es que mañana esto puede cambiar, pero de aquí a mañana corren unas horas que son valiosísimas y estamos hablando de un submarino que está preparado para mimetizarse con el color del agua, porque es una nave de guerra que debe estar mimetizada, debe escapar de los radares, debe escapar de la visibilidad, y eso hace mucho más complejo todo. El cuadro de situación. Estas malas condiciones climáticas van en contra de todo el operativo de búsqueda, porque las naves reducen su capacidad de rastrillaje. Aparte, ¿cuál es el problema con esto, con el submarino? El submarino no está preparado para navegar en la superficie. Hay un movimiento que se llama rolido. Entonces, hay veces que los comandantes deciden ir a la inmersión porque es más seguro ante una tormenta de estas características, como bien dijiste vos, olas de 6 metros y vientos de 80 kilómetros, es estar por seguridad, que eso sería otra de las esperanzas que tenemos, ¿no? Claro, lo que se ha dicho es que si emergía no podía continuar su ruta. Ahora, en el mapa que vimos recién hay una cosa que hizo alentar mucha esperanza, es que el lugar donde se identificaron esos ruidos, que ahora se sabe no son del submarino, estaba en la ruta de regreso a Mar del Plata, lo que se llama la derrota, el regreso que le habían asignado una vez que se supo que tenía problemas de comunicación. El comandante se comunica, Mónica, el miércoles a la mañana por última vez, a las 8 aproximadamente AM, y reporta, ahora sabemos porque hubo una contradicción en los mensajes de la Armada, que reportó un cortocircuito, una avería. Antes habían dicho que no. Entonces la palabra cortocircuito, después se interrumpieron totalmente las comunicaciones, nos lleva a un montón de hipótesis de qué realmente lo que pasó, porque este es un submarino de origen alemán que tiene baterías para movilizar la hélice y que tiene también un motor diésel de auxilio, pero un cortocircuito en una cantidad enorme de 4 compartimientos que tienen con baterías que están abajo del piso por donde andan los marineros, es una cosa muy complicada. Bueno, después si quieren hablamos un poquito de las comunicaciones, de lo que se comunicó, de lo que se dejó de comunicar, de lo que parece que se ocultó. Desde los organismos oficiales se estaba pidiendo justamente que la vía de comunicación sea la oficial y primero sean los familiares los que se vayan enterando de las distintas novedades para evitar justamente alentar falsas expectativas. Está bien, después entramos en eso porque la realidad es que hoy es muy difícil encriptar la información oficial, extraoficial, porque existen las redes, existen una gran cantidad de soportes de información, porque en realidad los ruidos se conocieron por CNN y por la Armada Americana, que fue la que aparentemente informó a la cadena CNN. Claro, pero no necesariamente todos tenemos el conocimiento, por ejemplo, de todo lo que viene contando Dani. Entonces cualquiera de nosotros escucha que hay determinados ruidos y entiende que esto puede ser la posibilidad efectivamente de que estén tratando de comunicarse. Y terminó no siendo así. Permítanme, vamos a poner en pantalla ahora una imagen que tiene que ver con el momento en el que Agustín Rossi, entonces ministro de Defensa, en el año 2014, entrega a la Armada el Ara San Juan. Aparentemente entró
para un recambio de baterías y salió de allí y este es el momento en que se produce la entrega. Los 100 millones de pesos que se invirtieron para llevar adelante esta reparación, esta posibilidad de entregarle de la mano de trabajadores argentinos a la Armada Argentina para que la Armada Argentina lo utilice, lo use y lo lleve adelante y lo traslade a donde va a ser su destino, que es en la ciudad de Mar del Plata, en la base de submarino que tiene la Armada Argentina. Es un hecho que simboliza muchísimo de lo que sucedió en la Argentina en los últimos años. Son necios los que quieren negar los 10 años o 11 años que se vivió en la Argentina durante todo este tiempo. Hay realizaciones, hay símbolos, hay obras, hay ejecuciones que muestran claramente cómo cambió la Argentina durante todo este tiempo. Bueno, después vendrá el debate. En este momento el debate es si está en buenas condiciones, si no, si las baterías, si se las cambiaron. Sí. Hoy la situación es otra, es encontrar a la gente. Es que es lo prioritario, ¿no? Hay 44 historias de vida, hay 44 familias angustiadas que están concentradas en Mar del Plata, a las cuales se le está dando contención económica porque les está dando un lugar, comida y demás. Emocional también hay un equipo de creo que casi 10 psicólogos y psiquiatras hablando con ellos y conteniéndolos, pero lo cierto es que del submarino todavía no tenemos certezas. Lo que sí tenemos es información que empieza a aparecer ahora, que después habrá que analizar por qué no apareció antes. Digamos, que nos enteremos hoy que en la última comunicación el capitán había avisado de una avería, es algo que desde aquel momento yo no sé si es por estrategia o por qué, pero se mantuvo en secreto cuando los periodistas preguntábamos. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo? No, puede ser nada más que un error de comunicación. Lo único que se comunicó en las primeras horas cuando tomó estado público a nivel nacional fue que se había perdido contacto, que de la última comunicación se había perdido contacto, pero no se hizo referencia hasta avanzado el fin de semana, no sé exactamente en qué horas apareció esta información, creo que fue entre el sábado y el domingo o el domingo, de que en esa última comunicación se había dado cuenta de una avería en el sistema eléctrico. Yo pienso que fue hoy, eso. Yo antes no había... Hoy se confirmó. Hoy se confirmó. Bueno, pero nunca lo habían hecho oficialmente. Claro, se lo negó el sábado y el domingo, pero hoy se lo confirmó. Por eso. Hubo un cambio del vocero. Hubo un cambio del vocero de la base de Mar del Plata. Fíjate, en la primera conferencia de prensa, me acuerdo bien porque estaba con el noticiero al aire, en la primera conferencia de prensa, el vocero dice, no, lo que pensamos que puede haber pasado es que hay un problema de comunicación, a lo mejor se quedaron sin batería, dijo. Bueno, a ver, durante todas estas horas hubo dos voceros. En realidad, no sé quién siguió muy prolijamente el hilo, pero hubo un vocero que fue Gabriel Galeazzi de la Armada, que creo que está en Mar del Plata. En Mar del Plata. Y después Enrique Balbi, que estuvo en el edificio Libertad. Fue el primero en hablar y es el que comunica oficialmente desde la sede de la Armada. Hubo 3 voceros. El vocero de Mar del Plata lo cambiaron porque él fue el que confirmó lo de la avería y porque él dijo que eran falsas las 7 comunicaciones de vía satélite que se habían hecho. Pero no importa. Yo le quiero, acá, Moni, dependemos de la tecnología de Estados Unidos para poder encontrar en una superficie que equivale a 3 veces la superficie de la provincia de Buenos Aires y del buen clima. Desgraciadamente, Argentina no tiene medios tecnológicos y navales para arrastrar una nave en una superficie tan grande. Bueno, vamos a tomar contacto ahora telefónico con Fabio Camarelli, que es presidente del Puerto Comodoro Rivadavia. Le damos las muy buenas noches. Obviamente es protocolar lo de las muy buenas noches. Estamos todos muy en vilo con este tema. Pero cuéntenos, Camarelli, ¿qué está ocurriendo allí con la recepción de los recursos de otros países para continuar con la búsqueda? Buenas noches. Les puedo comentar, yo desde acá, desde el puerto de Comodoro Rivadavia, el día de hoy tuvimos una jornada muy intensa, el operativo de preparación de 2 buques para el rescate del submarino Ara San Juan. En el día de ayer se recibió carga desde vía aérea desde Estados Unidos con equipamiento para realizar maniobras de rescate.
vehículos tipo robot que se pueden dirigir de manera remota y cámaras de presurización para poder sumergir y rescatar personas, como también cámaras de descompresión. Justamente Esto permitan... acompañado con otro equipamiento especializado que trajo la Armada de Estados Unidos. Asimismo, en este momento, en el puerto de Comodoro, se encuentran alrededor de 100 personas que son de la Armada de Estados Unidos y que están preparando dos buques. Son dos buques que son remolcadores tipo supply, que estaban afectados a la actividad petrolera de offshore en la zona de Tierra del Fuego. Uno se llama Scandi Patagonia, que tiene 93 metros de eslora, y el otro se llama Sophie 100, tiene 73 metros de eslora, está en este momento en el puerto de Comodoro Rivadavia. A estas horas, yo estoy acá en el puerto, se están haciendo operaciones de carga de este equipamiento en estos buques. Se estima que en el día de mañana puedan zarpar y ubicarse en la zona de búsqueda. De acuerdo a la información que nos da los funcionarios de la Armada Argentina, como también de la Armada de Estados Unidos, estos buques intervendrían en una segunda fase que es de rescate, no en la zona no en la búsqueda propiamente. Ahora, se van a acercar hasta esa zona para aportar precisión en lo que puede llegar a ser un eventual rescate. A ver, vamos, Camareri, vamos a un poquito repasar la información que nos dio usted, que es muy sustanciosa. Primero nos habló de 100 personas de la Armada de Estados Unidos trabajando, preparando una eventual fase de rescate. No estamos hablando de la búsqueda, se los está buscando con otras naves, otras aeronaves, y hasta ahora no se sabe dónde están. Pero hay 100 personas ya trabajando, súper especializadas en el eventual rescate. Hay dos maneras de rescate, lo que uno ha ido escuchando a lo largo de la noche. Una es llegar hasta el lugar si está sumergido y con un acople especial de equipamiento ir sacando a la gente del lugar, para lo cual hay que llegar hasta ahí, generar un vacío, supongo, debe ser una cosa muy compleja. Y la otra es arrastre, en el supuesto caso de que se pudiera tener esta opción. Pero usted lo que dice es que estos equipos son para llegar hasta el submarino y eventualmente ir sacando a la gente en cápsulas. ¿Es correcto? ¿Entendimos bien? Sí, lo que ellos nos explican es que hay dos fases. Una es de búsqueda del submarino, que es lo que se está haciendo hace unos días, en una zona muy amplia, como ustedes describieron, y que hay buques de distintas nacionalidades que están en esa tarea, que hay aviones, y ellos están en la parte de rescate, que es cuando se encuentra el punto donde es aproximado del submarino, estos buques con todo este equipamiento intervendrían en el rescate. Yo no soy especialista en la materia, yo soy presidente de la Administración Portuaria. Lo que puedo darles es la información del operativo que se está haciendo. También les quiero comentar que este es un acontecimiento extraordinario, del cual interesa a las autoridades gubernamentales acá de la provincia. El día de la fecha estuvo el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, estuvo el intendente y también hubo funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Capitán, buenas noches. Daniel Santoro le quiere hacer una pregunta. Yo no pregunta. soy capitán. Es civil, pero abogado. Bueno, doctor, entonces, una pregunta, porque recién hay dos formas de rescate, suponiendo que mañana el buen clima permite localizarlo y rápidamente ir al rescate. Una es el que explicó recién Mónica, que en esos aviones Galaxy enormes que vemos en las fotos, Estados Unidos trajo estos submarinos, estos mini submarinos. Y la otra es inyectar oxígeno al submarino para que suba a flote. ¿Usted escuchó hablar de esta segunda alternativa, que es inyectar oxígeno para que pueda subir el submarino a flote y después proceder al rescate de los tripulantes? Sí, escuché de esas hipótesis, pero bueno, no puedo dar una opinión sobre cuál va a ser la maniobra en definitiva que se va a adoptar. Esto lo harán los especialistas en el lugar de los hechos. Lo que le puedo decir desde el punto de vista gubernamental, desde el puerto, es que estamos en una jornada intensa. Nosotros vemos esto con mucha preocupación, como ustedes lo describen, y estamos asignándole la mayor prioridad para que esto pueda realizarse.
Nuestra prioridad es en cuanto al aeropuerto, el puerto, todo el operativo, la logística, en que se pueda llegar a tiempo a la zona y que, bueno, esta operación pueda resultar con éxito. Todos estos equipos... Existen expectativas favorables de parte de la Armada de Estados Unidos que esto se pueda lograr, pero bueno, también hay una actitud prudente de no generar una falsa expectativa. Esperamos que podamos tener un buen resultado y que se pueda encontrar con vida a estas personas. Esta situación de dramática, de tragedia, se han vivido en otras ocasiones, ustedes lo verán, como pasó con los mineros en Chile, como pasó la crisis de los Andes, donde a veces desde el punto de vista técnico se piensa que se achican las posibilidades y en definitiva a veces la expectativa es mayor a lo que uno puede esperar. Por eso a veces no es bueno dar opiniones, ya sean optimistas o negativas. Lo que hacemos es todo lo posible para que la gente pueda llegar a tiempo y que se pueda lograr el mejor resultado. Bueno, Cambareri, muchas gracias por este contacto. Ha sido muchas muy gracias. claro. Entendemos que Comodoro Rivadavia debe estar siguiendo todo esto intensamente, ¿no? Que es una comunidad que vive ahí al borde del mar, en contacto con todo ese mundo del Atlántico Sur. Debe ser muy intensas las sensaciones que los habitantes de Comodoro deben estar compartiendo en este momento. Sí, es así. Una cosa que te quería agregar era con respecto a la intervención de fuerzas extranjeras. Argentina forma parte de un tratado, de una organización internacional que es de salvamento de bajo mar submarino, y en este contexto se habilitó el ingreso de estas fuerzas. Actualmente la Armada de Estados Unidos es la fuerza más especializada y está hoy haciendo un despliegue muy importante en el sur, en Comodoro Rivadavia. Así es. Bueno, muchas gracias, Cambareri. Muy agradecido para esta ustedes. Noche y gracias por el trabajo que están haciendo en nombre de todos. Moni, si me permitís una cosa. El segundo sistema, que es el inyectarle oxígeno a través de mangueras y demás, se usó en el submarino peruano Pacocha en 1988, que lograron reflotarlo. Hubo varias víctimas de la tripulación, pero es una técnica que también estaban evaluando los especialistas de la Armada. Bueno, hacía referencia recién Cambareri a cómo remite esto en la conciencia de todos nosotros, en nuestra memoria, al caso de los mineros en Chile, los 33 que estuvieron, creo que más de 2 meses, 2 meses y medio, 3, no recuerdo exactamente, bajo la mina. Ahí había, si bien la tensión, la angustia, la expectativa y la colaboración internacional y el seguimiento de todo un país se refleja en esto de ahora, ahí había algunas diferencias sustanciales. Una es que sabíamos dónde estaban, se sabía dónde estaban, había comunicación con ellos, la cosa era muy difícil, pero había comunicación y había posibilidad de hacer llegar oxígeno. Esta situación es apremiante en términos de plazos, apremiante. Sí, Mónica, déjame que te diga, después vendrán las cuestiones técnicas, después vendrán las polémicas, pero déjame rescatar algunas historias humanas de lo que está pasando. Vos sabés que quien fuera el capitán de ese mismo submarino, Jorge Vergallo, es el padre de uno de los tripulantes de ese submarino que hoy está ahí bajo el agua. Hoy tuvimos la oportunidad en Radio Mitre de hablar con él. Fue una entrevista muy emocionante porque al militar, digamos, se agrega el padre que tiene un hijo ahí dentro del submarino. Y es una historia muy conmovedora, porque además este capitán fue capitán también de la fragata Libertad, es una persona muy, muy experimentada. Y yo le preguntaba, más allá de las cuestiones técnicas, ¿qué le diría a su hijo si tuviese la oportunidad de hablar con él? Y él dijo algo muy emocionante, dice, yo lo abrazaría y le diría a todos, a esos 44, que todo el país está con ellos. Y creo que eso es muy importante, dar ese mensaje, llevarle esperanzas a los familiares, llevarles esperanzas a todos los que están, a todos los que estamos esperando el desenlace positivo, por supuesto, de esto. Y yo además quiero destacar estos días que hubo tantas discusiones en relación con la prensa, que de verdad que el periodismo está teniendo una actitud, a mi juicio, muy loable, muy loable. Creo que se ha portado muy bien, que no ha buscado el amarillismo, habrá excepciones por supuesto, pero hay que destacar en este momento estas historias humanas y por supuesto tratar de colaborar desde nuestro modestísimo lugar
para que esto se conozca de la mejor forma? Vamos a volver después a los aspectos más humanos. Uno de los psicólogos que está, o psiquiatra, no sé exactamente, que está trabajando con el grupo de los familiares en esa base que se montó en Mar del Plata, donde todos se han hermanado como dentro de una gran familia. En la expectativa estuvo asistiendo a los familiares de los 33 mineros y después a los 33 mineros después, o sea que viene con todo. Y después un dato que vamos a retomar es lo que pasa con la diferencia muy fuerte que hay entre las familias que son gente del mar, que, con antecedentes dentro de la Armada o de la Marina, y los que no. Claro. La percepción de esta situación es muy distinta, por eso es tan importante este testimonio que vos decías. Pero bueno, hay una historia que es la de uno de los tripulantes, de Luis Nolasco, y de sus papás, que ofrecieron un testimonio en relación a un sueño recurrente que tenía Luis antes de embarcarse. Miguel Ángel y Alicia cuentan lo que les transmitía su hijo antes de esta última experiencia de viaje. ¿Hace cuánto tiempo que está en la Armada, Luis? 10 años. Ya tiene 10 años nuestro hijo. ¿En este tiempo, en algún momento le dijo que funcionaba algo mal en el submarino o no? Bueno, sí, digamos, las prácticas, a veces parece que tenían práctica para salir a navegar por ahí nomás cerca. Y por ahí decía, sí, por ejemplo, mamá o papá, mira, yo tengo que salir ahora, tenemos que salir a navegar, bueno, por tantas horas o por un día o 2 días. Y qué sé yo, y más tarde ya nos volvía a decir, mira, no salí, porque tenía desperfecto. No sabíamos qué, pero él nos decía desperfecto, tiene un desperfecto y no podemos salir. Y así que se quedaban así, después ha salido. Me hicieron una navegación, no sé de cuántos, no me acuerdo, no recuerdo bien cuántos días, y en esa navegación también tuvieron un problema, que se le estaba entrando agua al submarino, y ahí sufrió, le dio mucho miedo, y hasta incluso cuando él se iba a descansar, se dormía y le agarraba pesadilla. Dice que empezaba a golpear la parte del submarino, ¿viste? Y por esas pesadillas que le agarraba, incluso en la casa también me contaba su señora también que le agarraba pesadilla. Y bueno, era porque estaba asustado, pasaron miedos, que subió, no sé, arriba, no sé cómo hizo para subir, y empezó, dice, a gritar, a llorar de desesperación porque le estaba entrando agua, y si le seguía entrando esa cantidad de agua, se ahogaban todos ahí adentro. Bueno, este testimonio es muy fuerte, ¿no? De los papás de Luis Nolasco, salteño. No parece ser que venga una familia de militares o de tradición de mar, ¿no? Porque a veces hay quienes no son militares, pero tienen una tradición en el mar. Hay toda una hermandad entre la gente que está en el mar. Sí, primero que a todos los tripulantes le hacen un examen psicológico y físico por la claustrofobia. Esto, ¿no es sí. así? Por eso lo que señala acá esta madre es una de las cosas que sufren aquellos que eligen la especialidad de ser submarinista, que es posgrado después de egresar como oficiales o suboficiales dentro de la Armada. Y después los periodistas, que vos lo señalabas recién, tenemos que aceptar que primero tiene que ser informada la familia. Nosotros nos quejamos, hablamos de contradicciones, pero por eso hay veces que la información llega lenta y demás. La Armada es una organización vertical, donde obviamente van informando en sentido de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, son todos aspectos que creo que tenemos que ser tolerantes frente a estas horas dramáticas que ahora se van a poner pero en el día de mañana. En las últimas horas estuvo respetando prácticamente todos los familiares que tomaron contacto con la prensa, por lo menos durante el día de hoy, dijeron que se respetaba esa secuencia, que los oficiales primero, antes de dar la conferencia de prensa esta que se dio periódicamente, informaban a los familiares y después a la prensa. De todas maneras, este es un tiempo donde la dinámica de las redes sociales, de la web y todo, hace que circule una cantidad de información que se toma por tal vez cierta. estén buscando la manera de que no se filtre, porque hace un ratito circuló que después de dar la última conferencia de prensa en Mar del Plata, le avisaron a todos los acreditados allá de todos los medios que era la última, que no se iba a volver a dar información de esa manera, que la información oficial se iba a dar acá en Buenos Aires, supongo que en el edificio Libertad. Mañana a las 10:30 de la mañana dijeron que era la próxima conferencia de prensa, o sea, habría que esperar información oficial, excepto mañana que haya... es un día clave, absolutamente clave, ¿no? Porque es el día que tendría que haber... Lo que yo no puedo creer, o sea, sí puedo creer que las cosas en la Argentina no funcionen, pero yo lo que no puedo creer es que se haga un viaje, una maniobra tan larga, donde, como decía Daniel al principio,
lo más seguro para un submarino ante cualquier problema de mareas o lo que sea es estar abajo. Yo no puedo creer que se haya entablado una maniobra tan extensa, de tantos kilómetros a mar abierto, sabiendo que el submarino podía tener algún problema, ¿no? El submarino, como decía Mónica antes, el submarino tuvo un mantenimiento de media vida. Acá en 2014. 2014, cuando lo está entregando ahí Rossi. Esto lo están entregando, lo cortaron por la mitad, ¿no? Y le pusieron los motores diésel nuevos. Eso dice que es una operación muy delicada. Muy delicada. Muy delicada. La hizo no cualquiera la puede hacer en el mundo. Sí. En el mundo. Sí, sí. Bueno, por eso hay una causa judicial en Mar del Plata, que eso se hablará después que termine el operativo de búsqueda. Hay un juez, porque esto corresponde hacerlo siempre. Cuando hay un accidente naval, a ver qué es lo que pasó, y hay un sumario interno dentro de la Armada. Pero si me permitís una cosa, hoy el presidente Macri estuvo con los familiares, y también estuvo el ministro de Defensa, y me contaban en el gobierno que se les aflojaban las rodillas cuando escuchaban. Creo que hay una foto donde está, yo nunca lo vi a Macri con esa cara de pesadumbre y demás, que eso fue estaba con los comandantes del operativo. Con los comandantes y también con los familiares, ¿no? Que era una cosa muy fuerte. Ahí está la imagen, ¿ves? Se lo ve. Eso con una comandante, y hay otra, no sé si la tiene Moni. Esa es, ahí está frente a los familiares que lo estamos viendo de espalda, ¿no? Bueno, es un momento muy difícil para el presidente, porque obviamente un presidente tiene la función de cuidar, de extremar los recursos para proteger la vida de todos nosotros y muy especialmente... Claro. Constitucionalmente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es el accidente naval argentino. Hace bien estar ahí, Macri. El accidente naval argentino más grande desde el hundimiento del general Belgrano en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Bueno. Y con una situación que sorprendió al presidente viajando a Chapatmalal, ¿no? O sea, recordemos cómo empezó esto. Esto empezó con un rumor un miércoles a la medianoche acá. El jueves empezó a avanzar un poco la información. El jueves a la mañana hubo una conferencia de prensa y Macri, pensando que no era tan grave porque no le habían comunicado la gravedad del tema, se fue a Chapatmalal. Y dio la cosa que quedó cerca de la base y le cambió el fin de semana, Aguad estaba en Canadá, tuvo que volver, se instaló en Mar del Plata con su gabinete. Bueno, señores, le contaron al ministro, nada más termino con esto, disculpame por la ansiedad que te interrumpí, que cuando los tripulantes que están abajo en la inmersión, si están hasta 300 metros, escuchan el ruido de los motores de los buques que lo están buscando. Por eso el tema de la intensidad y seguir con la búsqueda hasta último momento, ¿no? Bueno, señores, cortamos con este tema. Vemos qué tiene para contarnos Charlie. Parece que algo muy interesante y ya regresamos. No solo Julio De Vido tiene una esposa que lo defiende a capa y espada en televisión, lo hizo la señora Alessandra Minichelli este fin de semana en un programa de televisión, el de Mirta Legrand, sino que también Amado Vudú tiene su escudera mediática. Tiene 3 escuderas, la mujer y los 2 bebitos que vienen en camino. Sí, en la Susana Jiménez, ¿no? Estuvo el domingo, bueno, diciendo que ella es abogada, que le cree, que viene siguiendo, que él nunca le mintió respecto de las causas en las que estaba imputado y que ella cree que es inocente. Bueno, ¿qué va a decir? También Vudú tuvo el viernes el abrazo ese simbólico. Sí, en el día de la... En el penal de 6. En el día de la militancia, sí. Una foto un poco... Bueno, que lo fueron a acompañar, pero no sin palabras. Muy bizarro. Igual no son señales menores, ¿eh? Desde la política yo creo que lo que empiezan a ver después de las primeras cartas de Vido es que no los están dejando solo. Empiezan a aparecer de a poco, empezó Moreno a hacer los distintos trámites para poder acceder al, tanto sea Marcos Paz o a Ezeiza, y empiezan a aparecer exfuncionarios o dirigentes del kirchnerismo para decirles, estamos acá, los acompañamos. Si me preguntás si esto es por una cuestión, digamos, de una motivación emocional que los quiere acompañar, o porque temen que tal vez De Vido, que es el que más está hablando, pueda llegar a involucrarlos, la verdad es que no lo sé. Pero lo cierto es que empiezan a aparecer gestos de un mensaje muy contundente de solos no los dejamos. A ver, es mi impresión. Creo que también es un mensaje a Cristina. Es también, un mensaje a Cristina, sobre todo en la carta de Aníbal Fernández, durísima, donde no la menciona, pero está clarísimo muy a dónde apunta. Pichetto también. Eso creo que lo más importante fue hoy. Pero Pichetto ya está claro que no quiere saber nada como de que... Hoy yo conocí una carta de Vido, ¿no? Muy extensa. Por eso, una nueva. De Vido es el que habla. La tercera. A última hora de la tarde se conoció una carta de Julio De Vido, que la verdad es que la leímos, no hace falta ni repasarla,
Simplemente lo que sobresale es que no la menciona Cristina, lo menciona mucho y lo elogia mucho a Néstor Kirchner y habla de la reconstrucción del peronismo y que ningún sector tiene que quedar afuera. Algo que Cristina dejó desde el minuto 1 cuando habló después de los resultados. Sí. No dijo, la reconstrucción es por acá, en Unidad Ciudadana. Ahora, vos me lo contás así, más lo que uno viene leyendo, y es una reconstrucción donde van a estar todos menos Cristina. Y aparentemente sí, incluso dicho por debido, ¿no? Dentro de la casa. Habla, ¿no? Se habla de un bloque de senadores de peronistas dividido en 3. Monobloque. Que uno sería sola. Pero el peronismo no va a permitir una Cristina Kirchner adentro. Es el estandarte de la derrota en las elecciones últimas. El peronismo se reconstruye a partir de los que por lo menos no lo llevaron a la derrota. Ahora, las declaraciones de Pichetto este fin de semana fueron absolutamente contundentes. La novedad no está en Pichetto, porque Pichetto lo viene diciendo desde antes, que Cristina no va a entrar al bloque porque ella ya tiene Tampoco su es novedad que Pichetto cambie, ¿no? Fue menemista, no, pero no, ahora no tiene chance de cambiar. De acá a diciembre no tiene chance de cambiar. Olvídate, la novedad es todo lo otro. Es la convocatoria de Julio de Vido desde 6 un intento de reconstrucción del peronismo, diciendo que hay que dejar digamos, hay que incluir a todos los sectores, hablando todo el tiempo muy bien de Néstor Kirchner, obviándola a Cristina en todo momento. Mónica, Julio de Vido, que estrena su discurso político público por carta desde prisión, porque no era un dirigente que tenía una exposición en la tribuna en el discurso político, y de cierto modo a espaldas de Cristina, ¿no? Cartas escritas a mano, dadas desde bueno, para los escritores es una gran cosa porque volvió el género epistolar. Tremendo. Mucho tiempo no se veía el género epistolar. Hubo que aclararle a Scioli porque se puso contento. Le dijeron, no, Scioli, no es epistolear, es epistolar. Bueno. Claro, porque sabemos que lo afronta con mucho entusiasmo. Como las cartas de Perón, en la época del exilio de Perón, eran una noticia cada vez que llegaba de Madrid una carta. Con la distancia, una tradición política. Pero por ahora Vudú no viene escribiendo. Claro, una pequeña Vudú no escribe cartas. Vudú no escribe cartas, pero sí Vudú está también dando señales. Yo estaría muy atenta a lo que va a pasar el día de mañana. Vudú primero tiene la causa Chicone, que está en juicio oral y público, pidió ir, él podría no ir el día de mañana, pidió ir y estar presente, y además hay una audiencia en la sala 1 de la Cámara Federal, donde se va a volver a plantear el pedido de recusar al juez Ariel Lijo. Lo quieren afuera de la cancha. Esto es algo que lo dijeron desde el primer momento. ¿Cuál fue el argumento que le dio en Vudú al propio Lijo? Lijo rechazó la recusación diciendo, yo dije cosas muy duras del juez, dije cosas espantosas, dije lo que pensaba, porque realmente él cree que es un muy mal juez, como cada uno de los kirchneristas que se enfrenta a los jueces dicen, la propia Cristina lo hizo con Bonadío, no les da la entidad para impartir justicia. Eso, Vudú, entonces, ¿qué es lo que dice? Como yo hablé tan mal de usted, señor juez, el día de mañana, cuando usted tenga que tomar un temperamento respecto de mí, va a ser... con ese criterio, uno se podría... Por supuesto, con ese criterio... bardear al juez que le toque hasta que lo hago. Claro, el hijo que fue lo que le dijo. Con ese criterio, Vudú, mañana, yo quiero que me cambien de juez, me siento enfrente del juez, le digo una sarta de barbaridades y entonces lo puedo recusar. Lijo le dijo que no, van a esta instancia que es en la sala 1. ¿Por qué hay que prestarle mucha atención? Porque dice Durañona, el abogado de Amado Vudú, que también quiere estar ahí, o sea que va a estar en la causa de Chicone y va a estar en la audiencia de la sala 1, que tiene un as bajo la manga, que no tiene ya que ver con este argumento que usaron en primer momento para la recusación, sino que es un tema más personal que obligaría más personal con Lijo, que obligaría al juez a apartarse de la causa. Lo llama as bajo la manga Durañón, así que hay mucha expectativa respecto la manga a lo que va a puede tener mañana. Que ver con algo que pudo haber dicho Van der Broel en sus, declaraciones anteriores. No, con una vieja relación de Ariel Lijo, que aparentemente el abogado tendría pruebas y le parecerían suficientes, porque no es... A ver, si mañana muestran una foto del hijo con cualquier imputado, no es prueba suficiente para mostrar que hay amistad o enemistad manifiesta. El abogado entiende que sí, se va a jugar esa carta mañana, hay que ver con qué resultados. Y sí, perdóname, Dani.
No, yo no terminé, yo quería agregar la estrategia del hijo después. Sí, el hijo y yo quería agregar qué opina el gobierno del hijo. Bueno, ahora seguimos. Después el otro tema que tiene que ver con Van der Brugge, que hay mucha, me parece, confusión, tiene que ver con la causa Chicone. Van der Brugge, en este acuerdo que hizo con el fiscal Di Lello y que homologa el juez Ariel Lijo, no está dando información sobre la causa Chicone. ¿Por qué? Porque la causa Chicone ya está elevada a juicio y lo que dice la ley del arrepentido es que el tiempo es antes, es en la etapa de instrucción. Bueno, pero tiene otros temas. ¿Sobre qué dio información? Claro, tiene sobre otros temas. Formosa. Formosa. Información que aportó Van der Brugge, se queja la defensa de Amado Boudou diciendo que no pudieron acceder al expediente y que los periodistas tenemos información. Bueno, no hay mucho para la tarea decirle, de los periodistas es la tarea que tenemos. como del lugar, ¿no? Aportó información sobre el enriquecimiento ilícito, o sea que ya tenés la parte de Formosa, tenés la parte del enriquecimiento ilícito y también sobre lo que se conoce como Chicone 2, que es la parte de Chicone que no llegó a juicio, que tiene que ver con la ruta del dinero y con este nombre del banquero que suena tan fuerte que podría ser quien aportó la plata, porque en esta Argentina tan extraña en la que vivimos, alguien dijo, yo puse la plata para Chicone, que fue Raúl Moneta, y la justicia dijo, no señor, usted no la aportó. O sea, parece un absurdo, pero esto es así. Moneta dijo, yo puse la plata, ya en un estado, ¿no? Estaba creo que semi-vegetativo cuando aportó esto al juzgado, y en el juzgado dijeron la realidad, no vamos a darlo, vos no lo has dado, pero hay el nombre de un banquero muy importante, dando vuelta por ahí. Sí. Ya está en la causa. Ya está en la causa. El que renunció a sus funciones en el banco. Es el presidente del Banco Macro que renunció el viernes a sus funciones y dijo que se somete a la justicia. Pidió licencia. Pidió licencia. Bueno, pidió licencia. Igual esto no y después nuevo, recordamos, para el que no sabe, lo de Formosa tiene que ver con un servicio de consultoría que The Old Fund le hace al gobierno de la provincia de Formosa, gobernador Gildo Isfrán, por el cual Isfrán paga una cantidad de dinero, 7 millones de pesos. Era la primera factura, la primera factura que le hacían. Qué buena asesoría. O sea que la otra persona que está en danza es el actual gobernador de Formosa. Eso es el tema. Lo que se viene es eso, que en esta semana va a chequear los datos que dio en esta declaración Van der Brugge, que están bajo secreto de sumario, y el que viene también es el gobernador de Formosa, que hasta ahora se creía intocable. Y el otro también es Echegaray, Ricardo Echegaray, en este marco de la causa Chicone 2, por este cambio que él hizo, lo habíamos contado, en una cuestión de 48 horas, donde primero dice que no puede levantar la quiebra y después le da un plan de facilidades consultándole al Ministerio, o sea, el Ministerio de Economía le consulta a la FIP algo que no tiene antecedentes. Vamos a escuchar mucho esta semana de Echegaray y vamos a ver mañana qué pasa con esta recusación que insiste por parte de Boudou de sacar al hijo de la cancha. ¿Qué pensás, Jorge, de todo esto, doctor? A ver, del tema de Boudou. El tema de Boudou, aparte, otro planteo que va a hacer la defensa es la excarcelación mañana ante la Sala 1. Yo creo que ahí va a ser muy importante porque de confirmarse el rechazo de la excarcelación, que ya lo hizo el hijo, va en camino a quedar detenido hasta lo que sería un juicio oral. De que haría después la instancia de casación penal, pero ya es más complicado porque dos instancias estarían confirmando esa situación. A ver, llama la atención la detención porque decían lo detuvieron sin indagatoria. Es una causa que tiene varios años. Se dice que hubo una incorporación de prueba que llegó a tomar la decisión el juez Lijo, donde está demostrado que estaría obstaculizando lo que es la investigación. Y estamos frente a un avance donde hay un descrédito de la sociedad, yo creo que tiene que ver más allá de lo de estas excarcelaciones, si corresponde o no a la prisión preventiva. Es decir, es tanto el descrédito que la sociedad tiene sobre la justicia, que por eso se pone tanto de manifiesto en discutir si está bien o está mal. Si la sociedad empezaría a creer en los jueces, y especialmente los de Comodoro Pi, que las decisiones que toman son indiscutibles o son justas o ajustadas a derecho y sin que tenga que ver el momento político, no estaría tanto en discusión. Obvio. Pero, a ver, la realidad nos demuestra que los jueces que estuvieron durmiendo y planchados durante mucho tiempo, de golpe, como que resucitan con una hiperactividad. Hay un cambio de criterio.
que la sala 2 fue... De golpe armaron una productora de cine que nos llena de imágenes todo el tiempo. Pero esto pasó históricamente. Sí, pasó bueno, históricamente. pero lo que pasa es que se acumularon con una es espectacularidad poco común, una cantidad de detenciones en muy poco tiempo que alguna vez tendría que pasar distinto y no pasar siempre lo mismo, porque yo creo que el descrédito en la justicia, sobre todo la federal, pasa por perdóname, ahí. Déjame porque siempre algo. actúan igual. A Amado Boudou lo empezaron a investigar cuando era vicepresidente de la Nación, y el fue allanamiento procesado. a la casa lo pidió el fiscal Rívolo, que también después lo corrieron de la causa cuando Boudou era vicepresidente de la Nación. Digo, hay algunos hechos de los que nos olvidamos, no solamente cuando dejan la función pública se los investiga. Entiendo lo del descrédito también, lo que pasa es que acá pesa como más, ¿no? A ver, ¿quién tiene más descrédito? ¿El juez o Boudou? ¿Quién tiene más descrédito? ¿El juez o Cristina Kirchner? ¿El juez lo que pasa o es De que Vita? la realidad es que tenemos que tratar de ver desapasionadamente estas cosas y decir, bueno, está bien, está todo muy bien, pero que se haga dentro de los procesos, los debidos procesos, porque si no te seguís devaluando. Pero ¿sabes qué pasa, Moni? También hay algo que tiene que ver, me parece, con un laburo nuestro que por ahí estamos haciendo mal. El doctor recién decía, ¿no? Bueno, presos sin condena, o la gente se indigna porque están presos y no tienen condena. Más del 60% de quienes están hoy detenidos en las cárceles bonaerenses no tienen condena. Bajo proceso. O sea, no es una excepcionalidad el tema de Boudou. Presos sin condena, ¿eh? Mucha gente aplaude y festeja que haya presos de cualquier manera, porque esa es la civilidad que estamos construyendo. Lo curioso es que con el caso de Ariel Lijo, dentro del gobierno nacional, piensan más o menos lo mismo que Boudou. Lo titulan, en la última revista Noticias aparecieron varias fotos de la casa de Ariel Lijo en reuniones privadas de juego de truco por plata y reunión de amigos con exfuncionarios, gente de la justicia, gente de la CIDE. El juez Canicova Corral. El juez Canicova, otro juez. Bueno, y también está la figura de Freddy Lijo. Etcétera, recorriendo para sacar historias y opiniones y búsqueda de información para esa investigación. Alguien del kirchnerismo y alguien del gobierno, independientemente, vieron esas fotos y los dos preguntaron lo mismo. ¿Las van a publicar? Sí, genial, porque este tipo es impresentable. De los dos lados, lo mismo. Bueno, vamos a dejar, Romina, después volvemos con el tema de los custodios de Nisman, que es un tema parece casi cinematográfico, pero si los custodios de Nisman hubiesen hecho apenas lo que tenían que hacer, Nisman hubiese estado vivo. Bueno, ya volvemos con ese tema porque vamos a entrar en otro realmente revulsivo. Se sospecha, se investiga, se deja abierta la posibilidad de que Jorge Delon haya sido instigado al suicidio, uno de los dos hombres marcados por Alejandro Bursaco como los que recibían el dinero de las coimas del FIFA Gate para la Argentina y para Fútbol para Todos. Sí. ¿Qué elementos hay para que...? Porque al principio se dijo, fue suicidio, hay una cámara, la cámara lo ve, elementos conocidos hay dos. Uno que no indica necesariamente el contenido de la conversación, pero Daniel Paladino, el otro señalado por Alejandro Bursaco, dijo que él, antes de que tomara esta decisión o muriera bajo el tren Delon, habían hablado y que él estaba muy conmocionado. Habría que ver en este caso cuál fue exactamente el contenido de esa conversación, cosa que sería prácticamente incomprobable porque hay dos personas y una ya no está. Después se dice que apareció un auto blanco, un Palio, cerca de la casa, o sea que las cámaras de seguridad de la calle vieron ese auto en el horario en que más o menos estaba llegando Delon a su casa, y después habría aparecido también cerca de las vías en el momento en que Delon... O sea, que se lo ve cerca de la casa y después cerca de las vías donde muere, y están tratando de chequear si hay alguien que se asomó sobre las vías en el momento en que él se tiró, pero hay testimonios, sobre todo el de una señora de ahí del barrio, que lo vio prácticamente acomodarse para el suicidio, o sea, ir a la vía... Ahora, ahí ya tengo... O sea, que nadie lo llevó, nadie lo empujó. Primero, él se enteró unas pocas horas antes de que estaba expuesto en el testimonio de Van der Broek. Creo que como nos enteramos todos, se enteraron por la televisión. Por la televisión la noche anterior. O sea que en unas pocas horas, llegado el caso, convenció que se tenía que suicidar o no encontró manera de controlar la situación
que no fuera terminando con su Hay vida. que ver cuál, en estos procesos no sé, porque uno nunca estuvo al frente de una decisión semejante, se haya tomado como se la haya tomado. Que se tiró solo a las vías del ferrocarril, eso parece que es así porque hay testigos que lo vieron. Del maquinista si lo empujaron, mismo, si no lo empujaron. Sí, la nota es llamativa, ¿no? También la nota que deja es muy llamativa. Vamos a ir a los dos. Pero habrá que ver, déjame terminar con esto, habrá que ver cuál es el proceso previo de estas personas que, hablando bursaco, debe haber más de uno que están diciendo, a ver qué dice este. Y me voy bajo las vías del tren por las dudas. Bueno, no sé. Bueno, hay depende. uno que sí. A ver. Mira, vos sabés que los escritores tenemos el vicio de pensar como escritores, y esto no es frivolizar la cuestión, uno ha leído muchos policiales, y esta nota que vos mencionabas a mí me resulta muy misteriosa y que dice muchísimo más de lo que uno puede leer, porque dice, se dirige a la familia, que dice, los amo, no puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué no pudo creer? ¿De qué se enteró? ¿Qué le dijeron? Quiero decir, si llegan a amenazar, es una hipótesis, si amenazan a tu familia, las amenazas pueden ser tremendas. Si, a cambio de que vos te mates. Exactamente. para... Pueden ser muchísimos los resortes que llevan a una persona a tomar una decisión contra su voluntad, con un chantaje extremo. Pero esa nota... No necesitas estar con una droga encima, ni que te empujen bajo la vía no. Aparte estamos hablando de personajes que tienen un historial y que deben saber las cosas que han hecho. No, lo que pasa es que en un caso como este lo que hay que rastrear es plata. Sí. Básicamente, o sea, qué circuitos y qué movimientos de plata hubo de personas físicas determinadas que están con nombre y apellido. Si esta persona se enteró pocas horas antes de lo que le podía llegar a pasar judicialmente, la sensación de impunidad que se quiebra no debe ser menor en estos personajes, ¿no? Esta gente pensó que nunca le iba a pasar nada, porque fue tan guarango todo lo que han hecho en cuanto al robo y la corrupción, que probablemente, a la luz de la grosería con la cual robaron, yo creo que se pensaban impunes de por vida. Y a veces puede haber personas que se quiebren frente a eso. Profe, permítanme, antes de avanzar con eso, le quería preguntar a Jorge, ¿cómo se constituye penalmente ese tipo de instigación al suicidio? Porque es un tipo penal la instigación al suicidio. Es un tipo penal que te diré que es dificilísima comprobación. Es decir, es muy difícil. Tendría que haber, por ejemplo, una grabación, una intervención telefónica que le haya dicho, mirá, si vos no te suicidás, mato a tu hijo. Te pongo un ejemplo, puede ser otro, pero el suicidio de por sí es uno de los misterios más grandes que tiene dentro de lo que es humana, como condición, ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión? Un lapso de tiempo muy corto entre que salió la denuncia de Bursaco y el resultado de esta persona de muerte. Entonces también es algo que llama la atención eso. Las cámaras de tren que lo graban lo ven llegar solo, no está con nadie. Seguramente el juez a cargo de esta investigación lo que va a tratar de determinar cuáles son las llamadas entrantes, salientes, los teléfonos de contacto que estuvieron cerca de lo que es su red. Pablo Paladino dice que habló un ratito antes y le dijo, venite para mi casa, que lo vamos a charlar. Iba para su casa. Históricamente, estas organizaciones de delincuentes de cuello blanco, que tienen un pacto de silencio, para que es muy difícil, se quiebran por el eslabón más delgado. Y aparte, en el caso de las armas, en la venta ilegal de armas a Croacia, Sarlenga, que era el director de fabricaciones militares, fue el que contó. Pontacuarto, que se arrepintió, contó, y después fue frustrado porque todos los senadores que habían recibido las... Igual hay un dato que me parece no menor. Es decir, uno que está en el fuero penal y que está acostumbrado a escuchar estas historias. Este hombre que lamentablemente, digo, por su familia principalmente, que hasta puede estar viendo esto, no trata de ser prudente por lo que dice, pero me parece un dato no menor decir y aclarar que es un hombre que no era de la política. No, era un profesional que fue a cumplir una tarea que entiendo que comprendería lo que estaba haciendo. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que muchos de la política saben los riesgos que toman y están más acostumbrados a todas las consecuencias que puede haber. Una persona que quizá que se vio tentada de participar en alguna situación y frente a verse que puede estar involucrado y todo lo que puede venir, Paladino era el director del programa Fútbol para Todos y lo convoca. Deón era el segundo, claro. Pero lo convoca, no es una persona que estaba habituado. Tuvo varios contratos dentro de la jefatura una de la asesoría externa y que era del punto de vista legal. Ahora, sí, ¿hay algún fallo o antecedente en nuestra justicia donde se haya comprobado un caso de instigación al suicidio y se haya condenado yo personalmente los que vi que nunca se llegó a demostrar fueron causas de investigación que no llegaron nunca a un caso condenatorio. Realmente debe ser una de las cosas más difíciles. Bueno, esa figura sobrevoló en el caso Nisman también, ¿no? Exactamente. La posibilidad de que haya habido un instigador, si es que había un suicidio. Es una de las muertes violentas, nada más que no es provocada por la persona, pero
ese resultado está instigado por un tercero. Bueno, otro dato absolutamente curioso de la historia de Bursaco, el FIFA Gate, es esta supuesta advertencia que Eugenio Bursaco, viceministro de Seguridad, le hace a su hermano, por lo menos lo que dice su hermano. Él tampoco la confirma, ¿no? ¿Cómo? La habría hecho, porque Eugenio Bursaco tampoco no confirma la confirmó los dichos ni la de su desmintió. hermano. Ni la desmintió. Bueno, pero es muy Lo raro grave. es que no diga porque, nada, ¿no? El silencio de Eugenio habló, ¿no? Bursaco en este tema. No dijo ¿Qué es nada. lo que dijo ahí tenemos exactamente Alejandro la Bursaco? frase exacta para mostrarles, la tenemos ahí en una placa. Mi hermano Eugenio, en realidad dice él, viene hablando de Eugenio, él supo qué instrucciones habían sido dadas a la policía de Buenos Aires, la más grande del país, le está hablando a jueces norteamericanos, ¿no? Y le explica qué es la policía de Buenos Aires, por ser la más grande del país se supone que es la bonaerense, de callarme para hacer que fuera imposible que dijera cualquier cosa en Estados Unidos, incluso matándome. Esto es gravísimo. Primero, que nadie haya citado a Eugenio Bursaco para preguntarle si esto es cierto y trabajar de oficio, porque si nosotros tenemos dentro de la policía bonaerense gente que está dispuesta a matar a otro para cobrar cuentas de un negocio en lo que la policía tendría que aclararlo para cubrir a gente. Digamos, eso es gravísimo. Que lo haya dicho supuestamente un funcionario que ha sido... ahí tenemos un pequeño currículum de Eugenio Bursaco, el viceministro de Seguridad. Una plaquita. Sí. Que ha sido funcionario de la CIDE durante la gestión de Santibáñez. Ha sido asesor en temas de seguridad, que es su especialidad en la provincia de Neuquén. Por temas de seguridad se acercó en su momento a Juan Carlos Bloomberg. Bueno, se enroló en el macrismo desde 2001, al principio de todo. Fue asesor en temas de seguridad en River Plate, el fútbol otra vez, ¿no? Habitué del Monumental, donde también iba su hermano. Condujo, lo más importante y más cerca en el tiempo, condujo la Policía Metropolitana. Es uno de los conductores, hoy el segundo conductor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero bueno, entre otras cosas también ayudó a la vaquita de juntar 3 millones de dólares para pagar la fianza, fianza de su hermano. ¿Cuántas imágenes horribles se están plantando? Un hombre que llega a las vías y se suicida, ahora dicen que puede que lo haya acompañado un auto blanco desde su casa. Otro hombre que dice que lo van a matar si habla y está hablando en Brooklyn. Bueno... No, y además ahora, lo que se puede resolver más rápido es que el funcionario diga primero si esto es verdad o es mentira, lo declárense de judicial y promueva una investigación. Porque si no, no está actuando como funcionario público, está actuando, no sé, como hermano del preso. Él debería autodenunciarse. El viernes contamos la segunda parte de lo que declaró Bursaco en Nueva York, que era que Eugenio, el viceministro de Seguridad, es albacea de una cuenta que tiene el nombre de una offshore. Bueno, es albacea porque por este temor que le pase algo a Bursaco, el hermano mayor, por los hijos, para que la plata que él es el administrador, esa plata... Nosotros preguntamos en la Oficina Anticorrupción y dicen que no es un delito omitir, declarar que sos albacea en una cuenta bancaria. Sí, no son fondos propios, no son fondos tuyos, pero que están investigando si es una anomalía administrativa no haberlo hecho. Y ayer en el programa de Novarecio, debo decir, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó que vaya a renunciar Eugenio Bursaco. Es que tendría que hablar, no claro. Renunciar. O sea, tendría que decir que si es cierto lo que dice el hermano, dame los datos, porque estás hablando de policías bonaerenses supuestamente asesinos en una vendetta lo tiene que hacer cuanto antes. Tampoco es que se puede tomar un mes para tendría que haberlo hecho al principio. Tendría que haber hecho ya bueno, que arranque esta semana. O que por lo menos haberle contado a Ritondo la policía que le iba a tocar dirigir. Claro, porque Ritondo tampoco... se ha expresado en relación a esto, ni le ha ido a preguntar. Tendría que pedir, decir, no sé, por ahí lo hicieron privadamente. Pero esto tendría, una vez que se hace público, decir, mirá que se dedica a la policía bonaerense o un sector de ella, tal vez. Girar el tema, uno que realmente le interesa a mucha gente, que es la reforma previsional. ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar con los montos de los haberes jubilatorios? ¿A qué edad uno va a poder jubilarse o va a estar obligado a jubilarse, llegado el caso? Son cambios muy sensibles los que se vienen, y esta reforma está en la base porque el sistema previsional, como ya bien lo dijimos, no en el corto plazo, pero en el mediano no es sustentable así como está. Eso es lo que dicen casi todos los funcionarios. Pero bueno, lo que se viene
es un debate sobre todo del cálculo. Y es muy angustiante por los jubilados, porque ya con la experiencia de lo que pasó con De la Rúa, ¿no? Que construyó toda su carrera política en base a los jubilados. Cuando tuvo todo el poder, fue presidente, los embromó, porque le sacó el 13%, ustedes recuerdan. Bueno, de ahí en adelante el derrotero de los jubilados es siempre ver cómo tienen que remarla de atrás. Entonces, con esta reforma previsional, obviamente, lo que queremos saber es si van a estar mejor o peor. Si va a mejorar o empeorar la situación. Para saber eso, que todavía, digamos, no lo vamos a saber hasta que empiece a correr, si es que se reforma con el borrador que está circulando, primero queríamos saber cómo estuvieron en los últimos años. Y preparamos esta información que tiene que ver con los jubilados desde el 2009, año por año. En el año 2009 se establece una fórmula que combina para la movilidad la inflación más la recaudación más salarios, más incremento de salarios. Se hace como un combo con todo eso y sale un cálculo que los colocó en una situación al jubilado de ventaja en relación a la inflación propiamente dicha. Ganaron casi siempre y algunas veces ganaron bien a la inflación, ¿no? Digamos, ¿a la inflación del INDEC o a la real? Bueno, ahí lo vamos a ver, mira, ahí lo vamos a ver. Ese fue el problema. Pero digo, digamos, este cálculo disparaba o gatillaba 2 aumentos en 2 momentos del año, que eran marzo y septiembre, pero daba un total a fin de año. Fíjate, en el año 2009, ¿cómo le fue en el año en el cual empezó a calcularse de esta manera? La oficial inflación oficial fue del 7,7%. La del INDEC, la de Moreno. Exactamente. Ahora, la real fue del 15,3%. Pero ¿cuál fue el aumento acumulado ese año? Del 19,89%. O sea, le ganaron a la inflación real. En el 2009 le fue bien, le ganaron la inflación real. ¿no? Ahora, perdón, todos los convenios colectivos sindicales. El delirio. Nosotros tenemos un gobierno que hacía mentirle al INDEC. Ahora, en lugar de decir la verdad desde el INDEC con la inflación, se sanciona una ley para que las jubilaciones se ajusten en función de lo que realmente pasa. Bueno, de la inflación real. Es una ley. No, pero bueno, esto era una política que tenía que ver con los trabajadores en actividad también. Las paritarias siempre fueron por encima de la inflación real, no de la inflación del INDEC. La otra cosa es que hay que tener en cuenta que estaba creciendo muy fuerte la recaudación, porque esas jubilaciones se ajustan en función de la recaudación de la Seguridad Social y de los salarios. No nos olvidemos que fue una etapa de una altísima actividad sindical promovida por el propio gobierno, por cuestiones políticas también, ¿no? A ver, nos vamos a concentrar año 2010, Fernando. El 2010 le fue apenas un poco por debajo de la inflación, porque el oficial fue del 11, la real fue del 27, el aumento acumulado ese año de jubilado fue del 26,5, medio punto por debajo. 2011. En el 2011 fue del 9,5 la oficial, 23 la real, y el aumento fue del 37,06%. Muy bien le fue a los jubilados. A ver, muy bien, tampoco fue un escándalo. Muy bien, venía de hecho, del mínimo claro, muy bien. Exactamente. Pero digo, fue recuperando bastante. En el 2012 fue la oficial del 10,8, la real del 25,6 y el aumento de los jubilados fue del 31,05. También le fue bastante bien en el 2012. Incluía este cálculo también la recaudación, ¿eh? Claro, era una fórmula que tenía varios... Se tomaba el mejor de las dos, o la recaudación de la Seguridad Social o los salarios. 2013. En el 2013 la inflación oficial fue del 10,9, la real fue del 29, el aumento del 31,78, no tan bien como los años anteriores, pero le ganó a la inflación también. En el 2014, fíjense, en el 2014 fue el peor año, desde el 2009 que se empezó a calcular de esta manera. La inflación oficial fue del 23,9, hubo una inflación del 38,5 en el 2014, real, ¿no? Todavía se seguía con el dibujito. Y el aumento a jubilados no fue malo, del 30,47, pero muy por debajo de lo que fue la inflación real. En el 2015, ya en el último año... se desalentaba a las paritarias que bajaran un poco la carrera contra la inflación real. En el último año del kirchnerismo, en el 2015, la inflación oficial fue del 26,9, la real del 27, casi similar, superaron los jubilados con su aumento el 33,03%. Ahora, esto que se propone ahora tiene la siguiente interpretación. Los jubilados no van a perder, pero tampoco van a ganar, no van a recomponer. Porque la idea en principio, lo dijo acá el otro día Frigerio, es inflación, cada 3 meses ajuste por inflación más
¿Cómo es el cálculo? Una sola vez al año, 0,5 del el producto. 5% del crecimiento del producto, o sea, nada, porque la verdad que 5%. Mira, yo tengo unos números hechos que auditámelos vos, José. Las prestaciones ahora se van a ajustar trimestralmente por inflación. Cada 3 meses. Es importante decirlo, con 2 trimestres de retraso, o sea, exactamente. Las de marzo son con 2 trimestres para atrás, o sea, te tenés que ir ya a está septiembre. calculada, es de 5,2 más ese porcentaje del PBI que es 5% del crecimiento del PBI. Por ejemplo, si yo el tengo... PBI crece 3%, 5% de 3 está dando... Tengo un ejemplo, mira. Si hubiese 17% de inflación y 4% de crecimiento del PBI, subirían un 17,2%, un 0,2 más que la inflación, apenita. O sea, es la inflación, básicamente. Ahora, como decía José, la nueva fórmula de jubilación, tal y como están en el proyecto, por lo menos si se aprueba así, la mínima... se come el último trimestre de inflación. Porque, como decíamos, se empieza a calcular diferente. Mira, algunos cálculos que se hicieron es que la mínima pasa de 7.246 pesos a 7.623 en marzo, o sea, 377 pesos de incremento a marzo del año que viene. O sea, con la nueva fórmula, lo que podemos decir es que con la nueva fórmula no van a perder respecto de la inflación, van a ganar menos a la inflación. Pero no van a recomponer, no va a haber exactamente, que lo que le venían ganando por lo menos. Tenés que mirar otras variables con respecto a los jubilados. Una, el PAMI y medicamentos. Primero, precios de los medicamentos y después funcionamiento efectivo de los descuentos y cantidad de medicamentos que entran en los descuentos del PAMI y después tarifas. Ahora, si mantenés y transporte la vieja, público. Cuidado, Pero si mantenés la vieja, o sea, con la vieja ganás si vos pensás que los salarios reales van a seguir creciendo. O sea, claro. Guarda con esto de pensar que rápidamente vos al jubilado lo perjudicás con la nueva. Porque con la nueva sí lo perjudicás si vos pensás que los salarios reales van a seguir creciendo y que la recaudación del sistema de seguridad social va a seguir creciendo como hasta ahora, lo cual no necesariamente es cierto. Bueno, lo que sí el gobierno apunta que va a crecer la economía, con lo cual eso sí lo va a favorecer, pero es el 5%. El 5%, sí. Ahora, la realidad es que se parte de un piso muy bajo, porque claro. Estamos hablando de, no sé exactamente, no recuerdo ahora cuántos son los millones que están en la mínima, pero el 70% de los jubilados en la Argentina está por debajo de la canasta básica de pobreza. Por debajo de los 15.000 y tantos. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones de privilegio? Y con los 70 años, ¿te vas a poder jubilar a los 70? ¿Está eso en el proyecto de reforma? Bueno, ahí tenemos también algunos ítems de lo que es el borrador de la reforma, no sé si quieren los podemos ver, y está también lo de la edad jubilatoria. Fíjense, quedan excluidos de la opción a los 70 años los trabajadores del sector público. Ah, claro, bueno, claro. Los empleados públicos quedan exentos. Hoy la mujer se jubila a los 60 años con 30 de aporte o a los 65. La mujer puede entre los 60 y 65 jubilarse o no. Nadie puede obligar a una mujer a jubilarse antes de los 65, pero si quiere jubilarse a los 60 sí. Y el varón a partir de los 65. Exactamente lo mismo. Nadie puede obligarlo, pero si quiere sí. Bueno, lo que se abre es la opción para que te quedes trabajando hasta los 70 si querés. Si querés. Voluntario en el caso de la mujer, voluntario en el caso del hombre. Digamos, lo que se corre es el rango de edad, pero siempre en forma voluntaria. Por cada año, por encima de los 30 aportes, el monto de la jubilación futura aumenta 1,5% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año trabajado. Esto en realidad lo tiene que explicar José. No, bueno, te tiró la brasa ardiente. No, bueno, lo estuvimos hablando antes. Esto está armado. Estaba guionado. Lo explicamos medio complicado técnicamente, a lo mejor lo dormimos, solo que están del otro lado, ¿no? Pero bueno, hacela sencilla, tampoco te mandes un bodón que está ahora que la gente... Porque una vez que vos llegas a los 30 años de aporte, ¿no? Hay un corte en los 30 años de aporte. Por encima de los 30 años de aporte, ahí se toman los últimos 10 años, ¿sí? Y el 1,5% de ajuste sobre esos 10 años. Está muy bien. O sea, si aportaste 40 años, son esos 10 años exactamente, últimos. 1,5 más. Ahora, todo esto no corre para los empleados públicos, ¿no? Los empleados públicos, el tema de la edad, ¿no? Te pueden obligar a jubilarte a los 65. A los 65 o a los 65, te jubilan directamente. Sí, porque, bueno, lo que quiere el gobierno es ir bajando la cantidad de empleados públicos. Esto es parte del pacto, ¿no? Bueno, es una de las... En realidad tiene que ver con el déficit. José, ¿no? ¿es cierto que si se eliminarían las jubilaciones de privilegio no habría déficit en las cajas jubilatorias? No, eso es la misma fantasía que si dejas de robar no hay más déficit. No.
Las jubilaciones de privilegio son nada comparado con... Vos estás gastando, ¿sabés cuánto estás gastando de jubilaciones en Argentina? 1.3 billones de pesos tomando todas. La jubilación de privilegio será 5%. Sí, no, pero perdón, me parece que estamos confundiendo algo. Jubilación de privilegio no es la del legislador, la del juez, bueno, la jubilación, sistemas de privilegio, sistemas privilegiados, sistemas especiales de jubilación, cajas especiales, como hay en el sur, que hay una cantidad de profesiones que te jubilás a los 48, a los 50. Bueno, lo decíamos la otra vez, ¿no? Y algunas que son absolutamente justificadas, por ejemplo. No, incluso hay profesiones que tienen doble aporte a 2 cajas distintas. Sí, hay igualmente... más de 100 sistemas que conviven en este momento. La verdad es que hay que modificar el sistema previsional, pero eso va a ser dentro de 2 o 3 años. Ahora lo que se propone es esto que ahora la reforma propone otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la edad, con la forma de calcular el haber jubilatorio y demás. Bueno, extrañan a Cristina. La quieren ver. Digo, no me miren así. Hoy pasó por Tucumán y volvió a ¿La quieren ver o no? Una reunión de mujeres del PJ, ¿no? Algo así. A ver, vamos a ver qué pasó. Quiero recordar que nos hemos opuesto a esas reformas laborales que son simplemente quitar derecho a los trabajadores. Nos opusimos a la reforma del 98. Después, más tarde, en el año 2000, cuando se intentó hacer la segunda reforma, entre comillas, más conocida como la Banelco, que fue llevada adelante por la Primera Alianza. No hay mejor posibilidades para las pequeñas y medianas empresas, para los comerciantes, para los trabajadores, que una sociedad donde sus trabajadores y sus trabajadoras tengan derechos y buenos salarios. Estas teorías que hoy nos quieren presentar como nuevas y como la solución a los problemas que creó este gobierno. Porque en realidad los problemas que hoy tiene la Argentina los creó este gobierno con sus políticas. Este es un régimen macrista, por así decirlo. Es un régimen, el régimen macrista. Vamos a decirle al régimen macrista. En el régimen macrista las normas no son las de la Constitución, no son las del derecho laboral, no son las del Estado de Derecho. Es eso, un régimen, el régimen macrista. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, en principio quiero hacer una referencia al look, ¿no? de Cristina, porque va variando. Vos viste que pasa de ser la Cristina presidencial con su Rolex y qué sé yo, a esta Cristina Psicobolche, que parece una profesora universitaria, a la Cristina pastora evangelista, y ahora es una vendedora de empanada de 25 de mayo, bueno. ¿No? No, pero está bien, está bien. ¿Cuál será la intención? Porque siempre hay una intención detrás de los vestuarios de Cristina. Yo le compro empanada igual, ¿eh? ¿De los hombres también pensás lo mismo? Sí, sí. Sí, de los looks de los hombres también. Sí, porque me parece que en este caso, particularmente por ser mujer, se están más atentos a cuál es la estética, ¿no? A mí me importa más lo que dice que pero cómo viste que los hombres también tienen un look. Pero no se han dejado barba. Pero vos escuchaste mucho que hemos analizado en los medios el cambio de vestuario de los hombres en política. Pero Federico, lo que dijo ahí, que llamar régimen. No, bueno, por eso. Eso, claro. Un gobierno elegido. Por eso, te puede no gustar pero quiero decir, en Cristina las formas... de la Constitución. Se está preparando ella. También se hablaba del régimen desde la oposición con el No, pero perdón. En esta mesa nunca se habló de régimen de Cristina Kirchner. Bueno, ella no está hablando en esta mesa. Bueno, está hablando en un escenario con el gobernador de Tucumán atrás. Que las formas no son solamente una apariencia, sino que sobre todo en el kirchnerismo ha servido, digamos, para dar un contenido. Hablar de régimen macrista. ¿Cuánto hace que fueron las elecciones? 3 semanas, ni siquiera hace un mes todavía, ¿no? Es decir, un gobierno que ha sido corroborado en las urnas, un gobierno, digamos, que acaba de obtener todos los títulos democráticos, de modo que no es un ensayo que no le cabe. Bueno, probablemente sea un anticipo de por qué hay tanto apuro porque las leyes pasen por el Senado antes del 10 de diciembre para... Pero tampoco tiene ella tanto poder como para traccionar votos e impedir que hay otro look que también hay que observar de Cristina, que es el look político que estamos viendo. Hay que empezar a ver las fotos que va a dejar Cristina. La que estaba al lado era Alperovich. Alguien que hoy en Tucumán está
al costado del poder oficial. El que ganó fue Mansur, el gobernador es Mansur. Mansur ahí no estaba. De hecho, Mansur la excluyó ya a Cristina de toda construcción futura. Fue uno de los gobernadores que ganó y dijo, Cristina es el pasado. Lo dijo, Cristina ya fue, lo dijo expresamente. Y hoy Cristina va a Tucumán y no está con Mansur, está con Alperovich. Y las cartitas estas que van y vienen de Ezeiza a Marcos Paz, de Marcos Paz a Ezeiza a los medios de comunicación también preanuncian un cierto grado de soledad. Aún de ese sector, ese núcleo duro que fue tan cerca de ella hasta el final. Es observar el lugar por donde va a tratar de reconstruir Cristina, que no es por el lado de la Liga de Gobernadores Ganadores, por la Liga de Intendentes Ganadores. No quiero cortar la libertad de expresión de nadie. Es el régimen, moniquista. Acá hay un régimen que hay que respetar. Acá no se va a votar el próximo tema. Charly, te escuchamos. Bueno, ¿qué va a pasar con los custodios de Nisman? ¿Van a tribunales? Van a tribunales a partir de mañana y pasado van a tener que declarar. Son 4 en este caso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En lo que fue el dictamen de Tayano se manifiesta claramente, digamos, cuál fue el incumplimiento. Te voy a leer cuestiones concretas. Dice, la custodia de Nisman no cumplió con ninguna de las estipulaciones previstas por el protocolo correspondiente ni con los deberes genéricos de protección que le correspondía como funcionarios policiales. Los reiterados abandonos de sus puestos, incluso dejando solo a su custodiado durante toda la noche, nos muestran que lejos de extremarse los mecanismos de cuidado tendientes a la prevención de situaciones que pudiera poner en peligro al fiscal, lo dejaron liberado a su suerte. Benítez, Durán, Nis y Miño realizaron sistemáticamente acciones que sumergieron, mirá lo que dice el fiscal, al doctor Natalio Alberto Nisman en una situación de total desprotección. Estamos hablando del fiscal que acababa de denunciar a la entonces presidenta de la Nación por encubrimiento del atentado a la AMIA, al canciller de ese momento y que estaba a horas, a 48 horas de presentarse en el Congreso. Mirá, dice, debe recordarse que el sábado anterior los custodios Benítez y Durán recién ingresaron al complejo del EPARC en horas del mediodía y permanecieron ahí tan solo media hora regresando a las 19:34. Por lo que, pero mirá, por lo que el hombre más custodiado de la Argentina tenía que ser, por lo que toda la mañana y la mayor parte de la tarde de ese día Nisman estuvo expuesto a diversas situaciones de riesgo sin que estuviesen sus custodios para que el doctor Nisman les hubiera, para poder prevenirlas. Dice, e incluso, porque ellos dicen Nisman tenía muy mal carácter, si nosotros queríamos estar, nos decía, no, andate de acá, no te quiero cerca. Dice el fiscal, incluso, en el hipotético caso de que Nisman les hubiera ordenado la realización de otras tareas, ellos en cumplimiento de su deber debieron haberse negado, decirle, no señor, yo no me muevo de acá porque tengo la orden, o cuanto menos dejar constancia de la situación y decirle a los superiores que el fiscal les estaba diciendo que se vayan. Siguen diciendo, bueno, la cantidad de veces que lo dejaron. ¿Sabes qué falta, Romy, ahí? Sí. Falta, aparte de investigar el puesto del kiosco puesto de dieros que decían, lo que falta ahí es el prefecto que hacía inteligencia enfrente a las torres del parque. Sí, están por eso, ahí ahora seguimos, están las dos cosas. No estaban los que tenían que estar y estaban los que tenían que estar. No, exacto. La prefectura hacía inteligencia sobre el fiscal del AMIA. 7 horas sin novedades de Nisman, digo, cualquiera de nosotros que no es policía, que no responde a la fuerza, que no sabe temas de investigación, 7 horas no te responde el tipo que tenés que custodiar y que además está siendo amenazado. Se supone que haces algo, nada. Pasaron 7 horas con las particularidades señaladas. No contestaba el teléfono, la camioneta se encontraba estacionada en la cochera, las persianas estaban bajas, el diario se encontraba en el palier. ¿Hicieron algo? Absolutamente nada. Estos son los señores que tienen que vamos a ver que la conclusión a la que se llega después. Sí. Si simplemente que se tomaron la tarde para ir a pasear o eran parte de la cosa, parte del problema. Ha sido muy agradable tenerlos aquí. Gracias a vos, María. Gracias a todos ustedes por el lujo de la información. Chao, hasta mañana, si Dios quiere.